cordial saludo, bienvenidos. Nuestro encuentro se ha nombrado Ontologías de la Inclusión y la Diversidad. A partir de una pregunta que en mi concepto es central y que quiero poner en público ante ustedes, ¿cómo pensamos hoy la necesidad histórica y social de inclusión, de reconocernos en las diversidades que somos, a la altura de los signos de nuestro tiempo? Quiere decir un poco sobrevolando los signos de nuestro tiempo, acercándonos a ellos y de pronto tomando distancia de ellos. Y en relación a lo que convencionalmente hemos denominado el canon universal de cultura, cómo es que estamos pensando entre nosotros la diversidad social, cómo es que estamos pensando entre nosotros la inclusión. Si dentro del canon universal de cultura se pensó mucho la universalidad, se pensó mucho la totalidad, se pensó mucho la unidad ontológica, podemos considerar que decir diversidad es ya un antónimo de la universalidad, es ya un antónimo de la totalidad, es ya un antónimo de la unidad ontológica identitaria. Decir diversidad nos aproxima quizás no solo a un concepto inédito, a un concepto sorpresa en la filosofía, en las ciencias sociales y humanas, sino a unas prácticas sociales de relación renovadas y que no obedecen necesariamente al patrón identitario del canon universal de cultura. Aunque muchos recurran a decir que todavía estamos pensando dentro del campo de las universalidades, este caso ya no el de las universalidades en las identidades, sino el de las universalidades en las diferencias. De todas maneras, de un lado presento la posibilidad de que con la palabra diversidad estemos ante una experiencia de antinomia respecto de la universalidad, o que podamos resolver la antinomia con la expresión que es la que utiliza Enrique Dussel en América Latina, universalismos en las diferencias, que es lo que podríamos estar pensando. De una manera u otra, para decir que en América Latina, aparte de formar parte de un gran supermercado mundial, global, o de una gran despensa mundial, o aparte de quizá formar parte de un gran laboratorio social, sobre todo somos una reserva de sentido, y que desde nuestras experiencias de vida y de pensamiento en América Latina, quizá podamos aportar algo a las reflexiones que hoy el mundo hace sobre esta necesidad histórica y social de inclusión y de reconocernos en las diversidades. Dada esta corta introducción, me gustaría desarrollar como unos 5 puntos centrales. El primer punto yo lo llamaría el de la historia crítica de la cultura, cómo nos ubicamos en América Latina en esta discusión sobre la inclusión social y la diversidad, dentro de una historia crítica de la cultura entre nosotros, a partir de una lectura que nos propicia Santiago Castro, en una discusión dada en la Universidad Santo Tomás de Colombia, Bogotá, Colombia, desde comienzos del siglo XXI, desde los años 2000. En segunda instancia, quiero referirme al carácter de un ser en la diversidad, como quiera pues que en filosofía decir ontología es connotar una filosofía del ser. Entonces quisiera anticipar qué entendemos por ser en la diversidad, o qué intentamos entender por ser en la diversidad. En tercer lugar,
cómo este ser en la diversidad lo comprenderíamos dentro de una ontología del presente. En cuarto lugar, cómo la comprensión que intentamos se hace desde los estudios hermenéuticos. Y claro, en quinto lugar, expandirme en un concepto de diversidad que quiero dejar entre ustedes, que de pronto no es muy familiar, pero que nos puede ayudar mucho en las discusiones que tenemos hoy, que estamos inaugurando hoy. Comienzo con el primer punto: historia crítica de la cultura en América Latina. Digámoslo de alguna manera, de la cultura intelectual, de la cultura académica en América Latina, y de cómo dentro de esa historia crítica de la cultura académica e intelectual en América Latina podríamos quizás comprender por qué hoy pensamos esto de ontologías de la inclusión y por qué hoy pensamos esto de ontologías de la inclusión, de la diversidad y la inclusión. En un ensayo que se titula Ontologías del Presente, Santiago Botero en Colombia, en la Universidad Santo Tomás, nos dijo que el pensamiento crítico en América Latina se había orientado como por 5 diversos estadios, y yo aportaría el sexto estadio. A comienzos de los años 60, y algo que se vino gestando desde los años 40, la cultura académica, la cultura intelectual latinoamericana se orientó por la conciencia crítica de la emancipación. Allí Salazar Bondí, allí Enrique Dussel, allí Hugo Semmelmann, y se orientó en segunda instancia de los años 60 a los años 80, sin que se haya dejado de abordar lo de la conciencia crítica de la emancipación. Se abordó lo que se puede denominar, lo que Castro Gómez denomina una axiología de los imaginarios utópicos. Allí Horacio Ceruti, allí Hinckelhammer, del 60 al 80 del siglo XX. Y también del 60 al 80 del siglo XX, una filosofía de la historia, una filosofía de la memoria histórica, en autores como Leopoldo Sea y Roig. También Salazar Bondí, Dussel, Semmelmann, también Ceruti, Hinckelhammer, como Sea y Roig, coincidirían, digamos, en esos 3 esfuerzos de la historia crítica de la cultura intelectual y académica en América Latina: la conciencia crítica de la emancipación, la axiología de los imaginarios utópicos, la filosofía de la historia o de la memoria histórica, para que al tenor también de esas discusiones, otros autores como Rodolfo Kuss, como Scanone, inauguraran lo que se denomina una hermenéutica de la cultura como identidad colectiva. Los esbozos antropológicos para una filosofía latinoamericana en Rodolfo Kuss, por ejemplo, dan gran cuenta de eso. Y ya a partir de los años 90, con la emergencia del pensamiento crítico inspirado en Michel Foucault, identifica Castro Gómez lo que llama las ontologías críticas del presente o de los estudios culturales. Allí, aparte del propio Castro Gómez, entonces Roberto Salazar Ramos, Beatriz González Estefan, JJ Brunner, Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero, Walter Miñolo y Ortiz Océs. Yo les quiero agregar un poco atrevidamente un sexto estadio, y es quizás el que estamos intentando todos nosotros cuando pensamos epistemologías de la inclusión y de la diversidad, ontologías de la inclusión y de la diversidad, teleologías de la inclusión y la diversidad. Un sexto estadio, digo yo, que yo lo traería en el siglo XXI, a partir de los años 2000, y estaríamos todos nosotros, algo anónimos, algo sin nombre, en la Academia Intelectual Latinoamericana, pero no sé si me permitan todos ustedes ubicarnos en ese sexto estadio, en la clausura del siglo XX y en la emergencia del siglo XXI,
donde estaríamos pensando en América Latina desde las ontologías de la diversidad y la inclusión social desde las epistemologías y teleologías de la diversidad y la inclusión social. Eso es algo que es novedoso en la academia nacional, en la academia latinoamericana, y creo que a partir de ahí podríamos elaborar lo que llamo yo una historia crítica de la cultura en América Latina. Y en la línea de los hermeneutas contemporáneos, podríamos pensar como ontología de la diversidad y de la inclusión social el carácter de nuestro ser en la diversidad, el carácter de nuestro ser en la inclusión social. Al modo de Martin Heidegger, aclarar el ser en la diversidad y aclarar el ser en la inclusión social a partir de 5 connotaciones: el ser en la existencia, el ser en el mundo, el ser en el tiempo, el ser en el lenguaje y el ser en otros. El ser en otras al estilo de una analítica existenciaria del ser, del aquí y el ahora nuestro, en un presente histórico, si se quiere, como ontología del presente, si se quiere como ontología de la actualidad, o como lógica del sentido histórico dentro del cual nosotros todos comprendemos la necesidad de inclusión social y de reconocernos socialmente, políticamente en la diversidad. Yo considero que lo que alcanzo a proponerles de manera muy sucinta, de manera muy apretada, nos inaugura otro campo de investigación, quizás un campo de investigación inédito y que estaríamos nosotros comenzando, que estaríamos nosotros quizás realizando. No es nuevo esto, quizá para muchos de ustedes sea el eco de una historia pasada, de una historia pasada ya más lejana o más inmediata, pero estoy convencido que para la gran parte de estudiantes sobre la diversidad y sobre la inclusión social, este planteamiento puede ser supremamente llamativo y puede ser supremamente interesante desarrollarlo. Estaríamos pensando con esto del ser en la existencia, de ser en el mundo, de ser en el tiempo, de ser en el lenguaje, de ser en otros. Estaríamos pensando con esto de una analítica existenciaria sobre la inclusión social y sobre la diversidad, el carácter de nuestra esencia en la existencia histórica, el carácter de nuestra esencia en la existencia política, el carácter de nuestra esencia en la condición histórica, en la condición humana misma. Algunas veces hemos hablado de diverser en lo que parece un neologismo, en lo que parece un extranjerismo o en lo que parece un capricho del lenguaje nuestro, pero quizás la expresión diverser como categoría de pensamiento, distinta al diversar, que es comprendernos en múltiples diversidades, esta palabra del diverser nos permitiría pensarnos en la esencia histórica, en la esencia de condición humana, que nos implicaría hablar de distintas diversidades. Quizás tartamudeo un poco, quizás gague un poco planteándoles esto, por lo mismo que son estudios inéditos, son estudios apenas comenzando, apenas emergiendo, pero bien invito a contrastar esas dos expresiones extrañas a nuestro pensamiento en América Latina, que son el diverser como categoría de pensamiento ontológico y el diversar como categoría de pensamiento antropológico,
y cómo comprender el diversar, las distintas diversidades humanas, desde el diverser, un ser ontológico de las diversidades humanas. Digo yo, es a partir de estas dos palabras otro modo de abordar la problemática de comprendernos ontológicamente en la diversidad y en la inclusión social. Son estudios hermenéuticos, son estudios hermenéuticos, son estudios interpretativos, si se quiere comprender así, a la luz de tres ópticas de la hermenéutica que vienen siendo solo una. Y es la hermenéutica como expresión misma de la cultura entre nosotros, la hermenéutica como el nuevo idioma cultural del mundo, la hermenéutica como la que nos permite una fisonomía de época, como la que nos permite leer el espíritu de la época, los signos del presente, y la hermenéutica como la experiencia de nuevos valores, como la experiencia de nuevas versiones de la verdad, como la experiencia de nuestra propia vida, como la experiencia de nuestra propia existencia, de nuestra propia condición humana. Y a partir de una consideración que en el texto escrito que les voy a presentar para apoyar esta conferencia, en la publicación que se puede hacer, una sentencia hermenéutica que viene de Nietzsche a Heidegger y de Heidegger a Gianni Bátimo, en esto de las ontologías del presente, de las ontologías de la actualidad. La sentencia es: no hay hechos sino interpretaciones, y esta es una interpretación. Lo que daría lugar a discernir o a intentar conceptuar que la diversidad es una apertura lingüística, es una apertura ontológica a distintas cosmovisiones humanas, a distintas interpretaciones humanas del mundo. Pasaríamos con esta consideración de solo explicitar la diversidad en términos de sujetos, comunidades, naciones, a extendernos al conjunto variado de la cultura, para que la diversidad aparezca dentro del conjunto variado de la cultura como una apertura lingüística, como una apertura ontológica a las distintas cosmovisiones humanas, a las distintas interpretaciones de mundo. Lo que podríamos respaldar en ciertos signos de época, lo que podríamos respaldar en ciertos acontecimientos de época, que les quiero leer, que les quiero enlistar, como para que apropiemos de mejor manera, intentemos apropiar de mejor manera lo que intento decirles. Y lo que intento decirles tartamudeando, valga la verdad, decirlo, repetirlo, porque es un campo de estudio en emergencia. Bueno, de pronto para muchos de ustedes no, pero para mí con algunos sí, y quiero dejar esas inquietudes entre ustedes. Como fisonomía de época, como espíritu de época, según la hermenéutica contemporánea, nuevo idioma cultural del mundo, tendríamos ante nosotros los siguientes acontecimientos humanos, que dan cuenta de que podemos comprender la diversidad como apertura lingüística y ontológica a distintas interpretaciones, a distintas cosmovisiones humanas. Primer acontecimiento humano: el auge de los relatos más mediáticos, donde los grandes medios de comunicación, la radio, la televisión, el cine, el internet, entre otros, se presentan como agencia interpretativa de mundo, como agenciamiento colectivo de subjetividades,
de pronto no en la pretensión de grandes relatos, de grandes metarrelatos, sino en la pretensión de pequeños relatos, de microrelatos, de relatos ya locales, ya regionales. Segundo acontecimiento, que las múltiples culturas han tomado la palabra. Toman la palabra no solo los estandartes de la cultura eurocéntrica, toman la palabra las culturas afrodescendientes, toman la palabra las culturas indígenas ancestrales, solo para mencionar dos índoles de cultura emblemáticas, si cabe el término, en los dispositivos culturales de nuestro tiempo. En materia científica, ¿por qué no hablar de las revoluciones paradigmáticas? ¿Por qué no hablar en el arte también de las vanguardias artísticas que dan cuenta, pues, dentro de esta fisonomía de época, dentro de este espíritu de época, de una apertura lingüística de mundo, de una apertura ontológica de mundo? Ya habíamos dicho o habíamos insinuado dentro de la crítica al canon occidental de cultura que esto que hemos denominado crisis de los metarrelatos, crisis de la verdad objetiva, de la verdad histórica y lineal, crisis de la conciencia unitaria de las grandes utopías sociales, da cuenta de que nos tenemos que abrir a otras miradas, a otras lecturas de mundo. La secularización de la religión y del poder, el pluralismo cultural, la necesidad, invitan a que entonces, con toda esa gama de acontecimientos, la necesidad histórica y social de reconocernos en la diversidad y la necesidad histórica y social de inclusión la tengamos que comprender de manera más profunda y de manera más abierta que hablar de un simple reconocimiento del otro o hablar de un simple respeto al otro. Tendríamos que penetrar más allá de la discusión ética, más allá de la discusión política, para abordar la discusión ontológica, para abordar la discusión epistemológica. Es un mundo que presenta distintos portavoces, es un mundo que presenta polifonía de voces, es un mundo que presenta distintos productores de mensajes, de intérpretes de mundo, y si nos abrimos a todo eso, estaríamos ante un desafío mayor de orden nociológico, estaríamos ante un desafío mayor de orden epistemológico, ante un desafío mayor de orden ontológico. Creo que en suma intentamos comprendernos en una filosofía de la diversidad y a la luz, digámoslo, de esas ramas fundamentales o al menos corrientes de la filosofía, que son la ontología, que son la epistemología y la neoseología, y que son la teleología. Y lo hacemos a propósito de las discusiones últimas de la hermenéutica en la línea Nietzsche, Heidegger, Bátimo, también Santiago Castro, inspirado en Foucault y otros autores latinoamericanos. Por lo tanto, estamos inaugurando un campo de conocimiento, un campo de investigación que nos puede demorar el resto de nuestras vidas. Por lo pronto, muchas gracias y esperamos vernos en otra ocasión.